Hola, pues manos a la obra. Vamos a empezar a dibujar nuestras 4 estaciones con pastel. Los primeros pasos que tenemos que recordar para empezar a utilizar pasteles son muy sencillos. Es simplemente trazar. Podemos hacerlo de esta forma y difuminar. ¿Ya vieron? De oscuro a claro. Como lo esparzo, puedo esparcirlo así, puedo esparcirlo en círculos para obtener sobre todo la textura y el efecto que yo quiera. Si yo quiero mezclar colores, hago sobrepuestos mis colores y de repente puedo utilizar todos los colores que yo quiera. Puedo utilizar incluso de esta forma en alguna gama bonita, ¿no? Puedo hacer esto, puedo hacer esto, difuminar como mucho más suave y puedo hacer trazos incluso dentro de mi difuminación. Puedo hacer más efectos como esto. ¿Ok? Puedo agregar más oscuros, puedo agregar más claros, incluso puedo agregar contrastes, ¿por qué no? ¿No? Si de repente quiero dar un efecto, no sé, de algún otro color, puedo hacer esto. Esto es súper padre. A mí me gusta muchísimo ensuciarme y embarrarme. Hay gente que no le encanta el tema de ensuciarse las manos, pero nada, como agarrar y volvernos a limpiar las manos sin ningún problema. Entonces, cada quien puede utilizar los colores y las gamas en cada estación que quiera. Es más, ni siquiera tienen que ser estaciones. Pueden ser, si yo decido utilizar aquí morados, aquí azules, aquí verdes y anaranjados, acá rojos, no sé, como cada quien prefiera. Voy a hacerlo como a mí se me ocurra ahorita. Yo decido que este lado va a ser el lado de la primavera y para mí pues la primavera tiene colores súper alegres porque es cuando empiezan a florecer, ¿no? Todos los árboles, cuando empiezan a florecer todos las plantas, las flores, o sea, empezamos a ver muchos colores por todas partes y a mí me gusta jugar mucho con colores. Entonces voy a empezar, si se fijan aquí parece un dibujo de un niño chiquito, pero conforme voy dándole textura con mis dedos, puedo irle dando cierta transparencias, claros, oscuros. Puedo agregar más colores si yo quiero, puedo agregar muchas tonalidades. Para eso puse mis divisiones de masking tape para poder dibujar y hacer todas estas cosas que estoy haciendo, todos estos trazos, sin preocuparme por manchar el otro lado. La verdad es que si se mancha podemos corregirlo, podemos siempre borrarlo con nuestras gomas especiales. Algo que me encanta del pastel es que para mí es tan sensorial y tan rico jugar con los colores y con estas texturas. La verdad es que como es suave, como es seco, no es algo que me invada demasiado las manos. Simplemente con un trapito agarro, me limpio. Si de plano siento ya que mis dedos están demasiado sucios, lo que puedo hacer es pararme, ir al baño y lavarme las manos o tomar una toallita y continuar con otros tonos, sobre todo si de repente aquí estoy utilizando, por decir algo, tonos muy oscuros y negros y luego quiero utilizar tonos muy claros, pues para no ensuciar y no contaminar, lo que hago es me lavo las manos, regreso y continúo. Entonces, muy básico, zonas muy delgaditas, lo que hago es que utilizo mi difuminador y es una maravilla. Hay de diferentes tamaños y los venden en cualquier tienda de arte. También utilizo mucho
lápices de pastel, lápices de colores que son pasteles para hacer detalles muy finos y para delinear cosas o para hacer ciertos efectos. Entonces es importante tener a la mano todos nuestros materiales, que la verdad es que los dedos son lo que más vamos a utilizar en esta técnica de pintura. Los dedos son lo que más se utiliza. Si eres una persona que no te gusta ensuciarte, yo creo que esta no es tu técnica, porque aquí te ensucias desde las manos hasta las pestañas. Realmente es algo muy chistoso porque te tienes que acostumbrar. Es algo, a mí me parece divertido, pero no a todo el mundo le gusta la sensación de ensuciarse. Entonces, yo estoy poniendo algunos detalles, estoy viendo a ver qué sucede cuando mezclo colores, cuando, miren, por ejemplo, estoy haciendo algunas combinaciones locas, que pues, a ver qué pasa. Pero, por ejemplo, esto se suponía que eran hojas, pero pueden ser hojas o pueden ser lo que sea, ¿no? A lo mejor a mí se me ocurre que solamente es un dibujo abstracto, incluso pues, puedo poner azul, o sea, puedo poner lo que yo quiera. Para eso el arte se hizo, para que uno haga las cosas más locas que se le ocurran y de repente salen maravillas de experimentos que uno hace, salen cosas muy interesantes que uno no tenía la menor idea de que podrían salir. Bueno, pues a veces salen y a veces no. Entonces, el chiste es perderle el miedo a las técnicas y a los materiales y de repente soltar la mano. Eso siempre se los digo, hay que soltar la mano para que salgan cosas lindas. Con el otoño, y para el otoño he seleccionado los tonos que son más tonos tierra. Elegir los tonos azules, blancos y unos pequeños detalles en morado y lila, como para darle un poco de contraste, ¿no? Para que no se vea todo tan monótono. Entonces vamos a empezar por el que sea. Trato de no poner los dedos ni las manos sobre mis anteriores estaciones porque, bueno, se puede correr este tipo de material.
el masking tape de las orillas de mis 4 estaciones. Entonces, ahora lo que voy a hacer es el árbol. Y el árbol quiero que vaya en medio de las 4 estaciones y que cubra un poco, las ramas cubran cada una de las estaciones. Entonces, lo primero que voy a hacer es un tronco y mi tronco este es nuestro árbol de 4 estaciones: primavera, verano, otoño e invierno. Espero que les haya sido de utilidad y se entretengan un ratito intentándolo. No se preocupen si se equivocan, vuélvanlo a intentar. Es cuestión de práctica y familiarizarse con la pintura. Y vamos, no pasa nada. Nuestras manos están sucias, pero las podemos ir a lavar en cualquier momento. Gracias.